Muy buenas noches con todos. Esta tercera clase está de alguna manera dirigida a desarrollar este tema de formalización individual, la parte 3, digamos, de todo el procedimiento de formalización. La etapa de titulación. Ya se han dado las instrucciones, voy a hacer una hora y media de desarrollo de este tema, ¿no? Siempre con casuística, toda la problemática dirigida al tema de la titulación o entrega de títulos de propiedad, dejando media hora para el tema de preguntas, ¿no? Relacionados al tema que estamos viendo, por favor. Tienen mi correo, cualquier duda o consulta más amplia o alguna norma que necesiten, automáticamente, por favor, remitirla a mi correo con todo gusto para poderlos atender. Muy bien. Entonces, como ven en la imagen, y vamos a empezar un poco para poder definir el tema de la famosa formalización individual o titulación. Ven la imagen de lo que tranquilamente es un centro poblado en cualquier parte de nuestro país, ¿no? Y también podría ser una ciudad, ¿no? Pero empezamos con los centros poblados porque prácticamente estos centros poblados recogen mucho la necesidad de obtener derechos de propiedad o títulos de propiedad de sus viviendas, ¿no? Muchos de ellos se rigen por el tema de derechos de alguna manera hereditarios con respecto a los bienes o inmuebles que tienen bajo su posesión, ¿no? Cuentan con minutas, hijuelas, escrituras públicas o documentos de alguna manera que acreditan un derecho de propiedad extrarregistral. Entonces, el ente formalizador, y estamos hablando de COFOPRI, las municipalidades distritales y provinciales, tienen la función de poder realizar un proceso masivo de formalización y realizar entrega de títulos de propiedad para cada uno de los predios, ¿no? Especialmente los predios urbanos con características de vivienda y también los equipamientos, ¿no? Todo lo que son aportes. Entonces, la labor del proceso de formalización empieza en un tema masivo y esto hay que aclararlo, ¿no? Si una persona, este centro poblado, digamos, vamos a poner, es un centro poblado Chuquitanta, en cualquier parte de nuestro país, digamos, en Canta, quisiera una persona que vive en uno de los lotes titularse por la municipalidad o COFOPRI, no va a poder hacerlo en forma individual. No existe un procedimiento individual para poder formalizarse si no se ha saneado previamente la matriz. Es decir, para sanear lotes individuales, ya sean por procedimientos de prescripción, tracto doceo u otros procedimientos de carácter individual que también están contemplados en la ley, es necesario y es de alguna manera esencial que primero se trabaje la matriz. Quiere decir que si esta matriz de Chutiquitanta se ha trabajado por COFOPRE o la municipalidad en el año 2000 y una persona a la fecha, el 2025, quisiera hacer un procedimiento de prescripción individual, sí lo puede hacer, sí lo puede realizar, o un tracto sucesivo, sí lo puede realizar sobre su lote, no necesita ir al notario o al Poder Judicial. Lo puede hacer porque ya se trabajó la matriz, ya se inscribió en la matriz y los lotes ya están titulados. Pero al revés, si este centro poblado no ha sido titulado hasta el 2025, hasta la fecha, y una persona quisiera ir a COFOPRE o a la municipalidad a formalizarse, no se puede formalizar. La condición para iniciar procesos individuales de prescripción o tracto es necesariamente que se haya formalizado previamente el pueblo como condición especial. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente esa primera parte donde se va a formalizar la totalidad de los lotes y tiene que ser en conjunto como un asentamiento humano, como un centro poblado, como un centro urbano informal. La estructura urbana puede variar, pero en su conjunto se va a titular todo lo que está dentro del perímetro, ¿no? Y ese es el objetivo, de alguna manera, que recoge el tema de formalización individual. Pero esta formalización individual debe entenderse que es un proceso. Es con un proceso que empieza de alguna manera con un diagnóstico de la informalidad, pasa al diagnóstico técnico legal, de ahí pasamos a saneamiento que vimos en la clase anterior. Y esto, de alguna manera, si el saneamiento es positivo y se inscriben los planos, recién vamos a un procedimiento individual. Entonces, no puede haber procedimientos individuales de alguna manera en forma directa. Que un alcalde quiera de frente entregar títulos, esos procedimientos no son válidos. Sí ha habido casos donde las municipalidades o los alcaldes han emitido títulos sin hacer el proceso de saneamiento integral ni el diagnóstico, pero esos títulos no tienen ninguna validez porque se llevaron al registro y no lograron inscribir. Caso específico del caso de Pisco, ¿no? Cuando el alcalde, después del terremoto, imprimió títulos, comenzó a entregar títulos, pero esos títulos no tenían ninguna validez de saneamiento. Los llevaban al registro y eran observados, porque prácticamente no habían nacido de un procedimiento, solamente habían sido emitidos. Entonces, debemos entender
que la formalización individual o esta tercera parte nace de un proceso anterior, de procesos anteriores, que es diagnóstico, técnico legal y saneamiento integral. Recién cuando son positivos estos dos procedimientos, dos partes o dos subprocesos, recién se va al tema individual. Muy bien. Entonces, en el tema individual también hay situaciones que hemos dicho que se pueden trabajar sobre pueblos de alguna manera que no han sido formalizados. Entonces, los lotes individuales se tienen que trabajar previo a una formalización de estos pueblos nuevos, ¿no? Estos pueblos nuevos que van a inscribirse en su totalidad, digamos 500 lotes en Canta, en Centro Poblado Canta, se van a inscribir recién, entonces ahí tenemos un procedimiento masivo integral. Pero también hay un procedimiento individual a través de dos subprocedimientos que son el procedimiento de prescripción y tracto sucesivo, que se realiza, y ya lo hemos dicho, sobre posesiones informales ya formalizadas. Es decir, ya trabajamos en matriz, ahora sí, los lotes individuales que quieran titularse nuevamente, entonces aplicarían este procedimiento. Y voy a poner un ejemplo. Digamos, en el año 2000 se trabajó y se formalizó el pueblo, el centro poblado de Canta, ¿no? Acá en el norte de Lima. Canta se formalizó y se entregaron 1000 lotes, perfecto. En la manzana A, lote 5, vivía el señor Javier Torres. El señor Javier Torres acreditó su posesión y se le entregó el año 2000 un título de propiedad, ¿no? Una persona ya de avanzada edad. Y se le entregó su título. Vivía con un sobrino. Al año siguiente, el 2001, fallece este señor Torres. No tiene hijos, no tiene familia, solamente su sobrino, pero en realidad no es su sobrino, es una persona que prácticamente lo ha cuidado. No tiene un vínculo de parentesco, motivo por el cual cuando fallece, esta es persona que se quedó en el lote no puede hacer la sucesión intestada. Entonces, esta persona al fallecer, continúa en posesión del lote y comienza de alguna manera a pagar autovalúo, agua, luz, comienza a comportarse como propietario. Entonces, ya a la fecha, el 2025, han pasado más o menos 24 años desde que tomó posesión este sobrino. Y como es un pueblo formalizado, él puede solicitar un proceso de prescripción adquisitiva individual de ese lote para poder adquirir el tema del derecho de propiedad. Entonces, en esos casos sí funciona el tema individual cuando ya se ha formalizado la matriz, para efecto de que la persona que tiene en posesión más de 10 años podría regularizar a través del procedimiento de prescripción. Entonces, así funciona el tema de las posesiones informales formalizadas cuando ya se trabajan los lotes de carácter individual. Muy bien, entonces, para realizar esta labor de formalización individual, en los predios no formalizados, en los asentamientos humanos nuevos, es necesario realizar actividades técnico-legales que se realizaron en saneamiento integral. Es decir, se levantó el plano perimétrico, el plano de trazado de lotización, se inscribió en registro y se generan cada uno de los lotes. Cada uno de los lotes se inscribe a nombre del ente formalizador, ya sea de COFOPRI o de la municipalidad provincial o distrital. Y una vez que se inscribe, recién se va a campo ya a levantar información, a lo que se llama el famoso empadronamiento o verificación, para poder titular uno por uno, lote por lote. Pero en el tema de las posesiones informales ya formalizadas, solamente se trabajaría este proceso 2 aquellos lotes que estén en contingencias, aquellos que faltan titular, aquellos que no han recibido títulos. Entonces pueden haber asentamientos que ya están formalizados hace 20 años, se podría bajar nuevamente a campo y levantar esa observación y titularlos nuevamente. Por eso que la formalización individual puede ser de pueblos nuevos o de pueblos que ya han sido formalizados que falta su formalización porque se quedaron en contingencia, ya sea una contingencia técnica, una contingencia legal. Se paralizaron porque no se encontró a la persona no presentó documentos o directamente está sobre un canal de regadío que tenía que definirse la faja marginal u otras limitaciones que podrían presentarse. Si ya se levantaron, prácticamente la persona accedería a un título de propiedad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de la titulación individual. Entonces, la titulación individual o el proceso de formalización individual es la última etapa del proceso de formalización, donde ya se entregan los títulos. Y una pregunta que siempre surge y que quiero aclararlo acá.
Después que entregamos el título, nos vamos nuevamente al Centro Poblado Sayán, entregamos títulos en el año 2010, entregamos títulos a 300 lotes. La persona ya tiene su título, tiene un título, digamos, de 300 metros cuadrados, inscrito en registros públicos. Perfecto, en el 2010. Pero resulta que en el 2015, esta persona, este propietario, decide transferir o darle en propiedad a cada uno de sus hijos 100 metros cuadrados. Entonces, en esos 300 metros se generarían tres lotes de 100 para A, para B y para C, para cada uno de sus hijos. Entonces, la pregunta que siempre se genera, ¿tiene que ir esa persona a COFOPRI a subdividir el predio? Y la respuesta es no. A donde tiene que ir es a la municipalidad a pedir la subdivisión del lote urbano. Es un trámite municipal y después que se le entregue la resolución con los planos, lo llevará al registro a inscribir. Es decir, ya COFOPRI termina su competencia, su actividad al momento de entregar el título. Los actos posteriores o los segundos actos que se llaman ya sea de independización, subdivisión, acumulación, inscripción de fábrica o cualquier otro acto registral, ya es de cuenta del titular del lote. Esta persona va a tener que realizar los trámites respectivos en las entidades competentes para poder inscribir esos segundos actos. Entonces ya no es COFOPRI. Es decir, yo titulo el 2005 y ahora quiero indicar que mi lote A se ha acumulado con un tercero, con otro lote colindante. ¿Tengo que ir a COFOPRI? No, tengo que ir a la municipalidad. Ya no, COFOPRI ya no interviene en estos casos. Muy bien, entonces, en esta última etapa, el saneamiento individual termina de alguna manera la actividad en formalización por parte de COFOPRI. Ahí termina, ahí concluye, con la entrega de este título de propiedad. Muy bien, entonces ya hemos visto que el diagnóstico de la informalidad, un poco para recordar el tema y llevar el proceso en forma ordenada, hemos visto que este tema del diagnóstico de la informalidad es la cuantificación, ¿no? Llegar a un distrito, si ustedes trabajan para una consultora, de una municipalidad, por ejemplo, les piden verificar cuántos asentamientos o centros poblados existen. Entonces se hará un diagnóstico de la informalidad, ya sea de gabinete o con la aplicación de actividades de campo. Ya depende de la consultoría que se haga. Pero lo importante acá que en el diagnóstico de la informalidad es determinar en un determinado distrito o zona o unidad territorial cuántos asentamientos humanos o cuántos centros poblados existen, para saber sobre qué trabajar, cuánto tiempo me llevará a realizar el saneamiento de todo el distrito, de todos los asentamientos o centros poblados, cuántas brigadas contrataré, cuánto presupuesto necesitaría para cumplir esa finalidad, o lo puedo hacer por un proyecto, ¿no? Generalmente las municipalidades generan proyectos de formalización y esta cuantificación sirve como parte de la justificación del proyecto para el MEF. Entonces, es importante realizar esta actividad. No es obligatoria, por supuesto, no es obligatorio. De frente podrían ir de alguna manera a trabajar el diagnóstico técnico legal. Eligen el pueblo y comienzan a trabajar. La actividad anterior es de alguna manera aleatoria, no es un tema obligatorio. Lo que sí es obligatorio dentro del marco de la ley es el diagnóstico técnico legal. Elijo el pueblo y hago el estudio técnico y legal para poder saber si realmente es viable o no el tema de la formalización, para lo cual aplico todas las estrategias del diagnóstico técnico legal que hemos comentado, que hemos hablado en la primera clase. Entonces, el diagnóstico es la base de la determinación de los derechos de propiedad sobre los cuales voy a formalizar y la aplicación de ese procedimiento especial que voy a aplicar como brigada para sanear la propiedad y obtener los derechos de propiedad a favor de la municipalidad o de COFOPRI. Muy bien, entonces, el diagnóstico técnico legal dentro del rubro de exigencias que exige el proceso de formalización, es importante definirlo como actividades técnicos y legales orientadas a definir exactamente si el pueblo es viable en su formalización. No todos los pueblos, ya hemos dicho, son viables en formalización. Y si un pueblo de alguna manera no es viable por un tema de riesgo, tenemos que aplicar otros procedimientos fuera del marco legal de COFOPRI de la municipalidad para poder solucionar el tema de vivienda, ¿no? Hay una serie de instrumentos o herramientas que se utilizan para lograr esa finalidad. Pero este primer filtro es para determinar exactamente si este pueblo puede ser formalizado o regularizado por el ente formalizador, ¿no? Entonces, el diagnóstico nos ayuda a determinar
esa vertiente, esa determinación, esa viabilidad con respecto a que este pueblo se pueda formalizar o no. Muy bien. Y otro elemento que es importante establecer y que va a servir para, en el tema municipal, para todas las áreas, es muy importante en el tema de las áreas operativas. A veces solamente se piensa que en una municipalidad el tema del diagnóstico técnico legal o el saneamiento integral es para asentamientos humanos y eso es una apreciación muy limitada. ¿Por qué? Porque el tema de elaborar, implementar una base gráfica va a servir para todas las áreas de la municipalidad. Tener y contar con todo el mosaico de propiedades del distrito es de alguna manera un factor importante dentro del proceso de desarrollo urbano y sobre todo en el tema de implementación de políticas municipales de vivienda. Entonces, esta base gráfica se extiende a las otras áreas de formalización. El tema de desarrollo urbano, el tema de obras públicas, obras privadas, rentas, patrimonio, todas las áreas necesariamente van a recurrir a esta base de propiedades que elaboró el equipo técnico de saneamiento, ¿no? Por eso es importante su implementación. Muy bien, entonces, terminado el diagnóstico, siendo este positivo, por supuesto, siendo positivo y viable, y estableciéndose el procedimiento que vamos a aplicar, ya sea sobre propiedad estatal, privada o comunal, pasamos a la etapa de saneamiento donde también recordamos en la clase anterior de que el saneamiento va orientado a actividades de carácter técnico con respecto a la elaboración de los planos, la planimetría, la medición de los lotes, la geodesia, la ubicación, la georreferenciación, y la parte legal es el procedimiento o el proceso que vamos a seguir para obtener de que el ente formalizador asuma la titularidad del área que es materia de formalización, ya sea esta área de propiedad del Estado, de alguna entidad del Estado, de un propietario privado o de una comunidad campesina. Entonces, acá es donde se establece justamente estas estrategias definidas en el diagnóstico técnico legal, ¿no? Para poder optimizar. Por ejemplo, el diagnóstico arrojó de que el asentamiento humano gramadal, ¿no? Está superpuesto sobre propiedad privada, sobre el fondo OCAS, ¿no? Inscrito en el tomo 5, fojas 10 del registro de la propiedad. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a aplicar? Aplicaremos el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, llamado ahora procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Entonces, ya tenemos el camino definido para aplicar los diversos procedimientos de formalización que se tiene para poder lograr esta finalidad. Y eso de alguna manera va orientada al saneamiento físico legal de predios. Entonces, en el saneamiento, en la parte técnica, iremos a la elaboración de los planos, ¿no? Plano perimétrico, hemos dicho, y después el plano de trazado de lotización que recoge la realidad existente. Hemos indicado que en el proceso de formalización integral se recoge la realidad y ese es uno de los principios básicos del proceso de formalización. Recoger la realidad existente en campo, para lo cual lo tengo que documentar. Entonces tengo que documentar a través de qué? De fotos, tomas fotográficas, imágenes, videos. Tengo que justificar, fundamentar y tener pues los digamos, elementos probatorios con respecto a la realidad recogida en un determinado momento que baje a campo, ¿no? Eso es importante para este proceso de formalización. Y además establezca los usos urbanos, ¿no? Realmente los usos, que son viviendas, que son comercios, que son aportes, calles, vías, lo que son colegios, postas médicas, comisarías, iglesias, si son iglesias católicas, si son iglesias evangélicas, si son otros usos, comedor de madres. Es decir, todos los usos urbanos al interior tienen que ser definidos. ¿Y quién los define? Lo define el técnico de campo, el técnico de saneamiento. No lo define el topógrafo, no lo define el geodesta, no lo define el verificador, lo define el técnico de brigada que ha sido contratado para dicha finalidad. Por eso es importante el tema de la consistencia del plano en campo. Si terminado el tema de la división, se emite o se imprime un plano base, se va a campo y se comienza a hacer un checklist de cada lote para determinar los usos de cada lote, los usos urbanos de cada lote. Y es parte del proceso de formalización. Porque si yo, imaginemos, digo que todos los lotes son vivienda, 200 lotes de vivienda y no hay
ningún lote diferente a lo que es vivienda, cuando baje a campo y toque la puerta y la persona salga, indique que esa es una iglesia evangélica, ahí va a haber el problema de que no se va a poder formalizar, porque tiene un uso totalmente diferente. O por ejemplo, toque otra puerta y la persona salga e indique que es un club de madres o un comedor popular. Automáticamente tampoco se podría formalizar porque la ficha que he llevado a campo dice vivienda y ahí son otros fines, otros usos. Entonces, ¿qué tan importante es la consistencia en campo del plano para poder evitar estos errores que se podrían cometer al momento de editar los planos finales? Entonces, es importante el tema de la consistencia en campo. Entonces, estos planos van a ser aprobados a través de una resolución administrativa, donde la resolución va a recoger la parte legal de el derecho de propiedad, ya sea establecido a través de una independización o una inmatriculación o una prescripción o procedimiento integral u otro procedimiento especial, pero tiene que recogerlo la resolución, ¿no? Y eso de alguna manera va de la mano justamente con la identificación del pueblo. ¿Qué cosa es? Es un asentamiento humano, es un centro poblado, es un centro urbano informal, para poder establecer el marco regulatorio especial para cada uno. Cada, de alguna manera, continuo urbano, cada forma urbana tiene un marco legal especial que debe ser de alguna manera reconocido o establecido en el momento de elaborarse la resolución. Esta resolución va a contener los datos técnicos, legales, que permite llevar esta resolución con los planos, la memoria y el oficio al registro para su inscripción en forma masiva de todos los lotes que conforman el asentamiento humano como parte del proceso. Entonces, y una vez inscrito el plano de trazado de lotización y el plano perimétrico, se va a emitir el tema de los títulos una vez empadronada la persona, acreditando los requisitos para el tema de adjudicarse una vivienda, ¿no? Especialmente, ya hemos dicho, en el caso de asentamientos humanos o centros poblados sobre propiedad estatal, se pide solamente un año antes del empadronamiento. Hoy estamos 20 de agosto del 2025. Cuando vaya a campo, tendré que pedirle medios probatorios al 20 de agosto del 2024, un año antes del empadronamiento, como requisito para el tema estatal. Pero ¿qué pasaría si estamos haciendo un procedimiento de prescripción o procedimiento integral y simplificado de declaración de propiedad? Si hoy día voy a campo, le tendría que pedir los 10 años de antigüedad, estos 10 años que acreditan el proceso de prescripción. Entonces ya cambia la figura, ya no es un año, sino si son 10 años si aplicamos este otro procedimiento. Y así va a variarse, depende del procedimiento que vamos a aplicar para poder definir los documentos o requisitos necesarios para poder otorgarle un derecho de propiedad debidamente inscrito. Entonces, en este proceso de titulación tiene que haber también actividades que se tienen que desarrollar. Ya terminando la parte de saneamiento integral con la inscripción de los planos, registro nos manda o nos envía la partida registral de la matriz más todos los individuales, los 300 lotes a nombre del ente formalizador. Desde ahí va a empezar una serie de acciones o actividades que van a arrojar o que van a permitir de que el ente formalizador entregue finalmente un título de propiedad a cada una de las personas que está ocupando o poseyendo cada uno de los lotes. Entonces, es de alguna manera la esencia misma de lo que se llama procedimiento de saneamiento individual o llamado proceso 2. El objetivo es entregar un título de propiedad a la persona o personas que viven en ese lote de vivienda. Y si fuera un colegio o una posta médica, lo que se va a entregar es un título de afectación en uso, ¿no? Que donde el titular del predio va a ser la SBN y el afectatario, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud o el Ministerio del Interior. Depende qué entidad está en posesión de dicho predio. Entonces, ahí va a comenzar todo el tema del procedimiento de adjudicación o entrega de títulos de propiedad que vamos a ver en detalle y que tiene un marco regulatorio especial, ¿no? Todas las normas de formalización, desde el decreto legislativo 803, que es la partida de nacimiento de COFOPRI, están orientadas a que el proceso de formalización ejecutado por el ente formalizador termine en la titulación individual.
ahí concluye el proceso de formalización con la entrega de un título de propiedad debidamente inscrito en el registro. Y quiero hacer un paréntesis acá para poder establecer algunas preguntas que siempre se generan. Cuando a veces vamos a un asentamiento humano en cualquier parte de nuestro país, nos vamos a Puente Piedra, a Caraballo, a Comas o a Ancañete, a veces encontramos que las personas viviendo en lotes urbanos cuentan con un título municipal, entregado en el año, digamos, 90 por el alcalde, y lo tienen ahí, lo exhiben en original. Entonces, la pregunta que se genera, ¿por qué ese título no se inscribió en el momento de la entrega? ¿O por qué no le dieron un título ya inscrito en el año 90? Porque no era obligatorio. Las municipalidades entregaban el título y ya la persona tenía que acercarse al registro a inscribir ese título. Entonces, muchas de las personas no lo ha hecho. Y por esa razón es que existen títulos de propiedad municipales que no se encuentran inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, parte del trabajo de formalización individual es recoger esos títulos y viabilizarlos. El que tiene título de este tipo, títulos de propiedad municipal, se le va a entregar lo que se llama un título de saneamiento de propiedad, ya no título de propiedad, sino título de saneamiento de propiedad. ¿No? Porque es la esencia misma de reconocer un derecho ya definido hace más o menos 30 o 40 años atrás, porque era la esencia misma del derecho de propiedad representado en un documento que es el título. Pero ahora, la nueva norma a partir del 803 exige que todos los entes formalizadores entreguen un título debidamente inscrito en el registro de la propiedad. Ya se acabó eso de entregar el título y no llevarlo a inscribir. Tiene que necesariamente arribar o llegar al registro para poder entregar un título debidamente inscrito. Y ese es el objetivo que tienen todos los entes formalizadores. Las normas que se ven en esta presentación son las normas regulatorias con respecto al proceso de formalización. Algunas normas son de COFOPRI, otras normas son de carácter municipal. Por ejemplo, 803 es una norma de creación de COFOPRI, pero la 27972, la 28687, el Decreto Supremo 06/2006 Vivienda, son normas de carácter municipal. Cuando ustedes lean el texto de estas normas, especialmente del reglamento, el Decreto Supremo 06/2006 Vivienda, ustedes van a ver de que hablan del ente formalizador y que el ente formalizador es la municipalidad. No hablan acá de COFOPRI, no hablan que COFOPRI va a formalizar. Más bien, en estas normas, el 06, indican y señalan que COFOPRI solamente es asesor técnico legal, ¿no? Es el encargado de la parte de asesoría técnico legal, no es un ente formalizador. Recién con la 28923 se le da facultades a COFOPRI para poder desarrollar o gestionar en coordinación con la municipalidad ciertos procesos de formalización. Y ya recién con la 31056 se da la competencia definitiva a COFOPRI, que va a funcionar en forma autónoma, ya no necesita convenios o coordinaciones con la municipalidad provincial, solamente enviar un oficio para indicar que ha tomado competencia para poder realizar procesos de formalización a nivel nacional. Muy bien. Y la 31056, que es una norma que ha, de alguna manera, dado creación a este nuevo procedimiento de prescripción que estamos hablando, llamado ahora procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, ¿no? Su reglamento, el Decreto Supremo 02/2021, regula todos estos nuevos procedimientos implementados. La 31560 que ha dado facultades a las municipalidades distritales para hacer todo el proceso de formalización también, entre ellos el tema del proceso de formalización individual. La 32267 que ha extendido el plazo de formalización hasta el 31 de diciembre del 2021, y la 32293 que ha extendido el plazo de formalización en comunidades campesinas al 31 de diciembre del 2015. Normas que se complementan con otras normas de carácter ya municipal, acuerdos de consejo, resoluciones, ¿no? Resoluciones de alcaldía o cualquier otra norma de nivel, de alguna manera, a nivel municipal, que están de alguna manera utilizando para generar procesos de formalización masiva e individual en las municipalidades. Muy bien. Entonces, aparte del proceso de formalización, y queremos entender la figura, el tema de la titulación individual
parte de una serie de procedimientos que se han establecido. Es decir, yo puedo trabajar sobre propiedad estatal, ¿no? Trabajo asentamientos humanos o centros poblados sobre propiedad estatal y les daré un título, les otorgaré un título de propiedad, un título COFOPRI, digamos, un título municipal, porque yo tengo un marco jurídico para ello. Pero también existen otras situaciones donde el ente formalizador realiza procesos solamente de asesoría técnico-legal, es decir, orientando a ciertas entidades, para, o ya sea privadas o públicas, para que ellos puedan generar sus títulos de propiedad. Por ejemplo, el Decreto Supremo 031/99 MTC regula el procedimiento de urbanizaciones populares, que son las famosas habilitaciones urbanas que hemos comentado. En ello, en este procedimiento, digamos, el ente formalizado participa solamente como asesor técnico legal. Quien titula, quien otorga el título, en realidad es el presidente de la asociación o cooperativa de vivienda. En el caso del Decreto Supremo 010/2000, desarrolla todo el esquema de los programas de vivienda del Estado, donde quien va a titular, quien otorga el título de propiedad individual, va a ser el dueño del programa. Por ejemplo, ENACE, Fobipol, la SBN, la municipalidad, quien sea el propietario del programa, es quien entrega el título de propiedad. El ente formalizador solamente participa como asesor técnico legal. Y así, una serie de normas especiales que, de alguna manera, la participación del ente formalizador es como asesor técnico legal y no como titular del predio matriz. Entonces, hay que diferenciar los diferentes marcos normativos que regulan justamente estas situaciones especiales. Es decir, conclusión, no todos los esquemas, no todos, digamos, estas organizaciones de vivienda, estos asentamientos, centros poblados, urbanizaciones, se trabajan de igual manera. Tienen ciertos detalles que tienen que ser diferenciados al momento de aplicarse el procedimiento especial. Muy bien, pero al final, el tema de la formalización individual o proceso 2 tiene como objetivo la entrega de un título de propiedad seguro, ¿no? Inscrito en registros públicos, ¿no? Donde se reconoce dos factores importantes, de que en un centro poblado, en una organización, de viviendas, puede existir personas que tengan documentos que acrediten la posesión y documentos que acrediten la propiedad extrarregistral de los predios. Y también situaciones donde personas ya cuentan con títulos de propiedad inscritos en registros públicos a través de sentencias de títulos supletorios o prescripciones adquisitivas. Entonces, pueden haber diversas figuras que se presenten ya sean lotes de vivienda o de equipamiento, que tengan título o no. Entonces, todas estas situaciones especiales son reguladas para el tema de otorgamiento de un derecho de propiedad a través de un título. Consecuencia, conclusión, no solamente existe un documento, como ven ahí, que se llame título de propiedad, existen otros documentos más que tienen otros nombres, por ejemplo, título de afectación en uso, título de rectificación, título de saneamiento de propiedad, título de traslación de propiedad o de transferencia de propiedad. Es decir, existen una serie de documentos que tienen diferentes nombres y son utilizados para diferentes actividades. Pero, de alguna manera, el concepto general de titulación o de proceso 2 que estamos viendo dentro del marco general establece de que el ente formalizador entrega los títulos de propiedad, ya sea para lotes de vivienda o equipamiento urbano. Eso es lo primero que debemos entender frente a las situaciones especiales. Muy bien, entonces, el objeto de este procedimiento individual, como ya hemos dicho, el objeto está dirigido a la entrega de un título de propiedad, ¿no? Ese título de propiedad o el instrumento de formalización que hemos hablado es uno de los pilares de este objeto que debe cumplir el ente formalizador. Pero no es cualquier título, ¿no? Es un título que de alguna manera esté respaldado por una seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir? De que al momento de entregar el título no va a haber otra persona que tenga un título que pueda cuestionar el entregado por el ente formalizador. No va a haber otra persona que una vez entregado el título al señor Juan Pérez, automáticamente al día siguiente venga una demanda judicial de mejor derecho, de duplicidad de partidas u otro procedimiento que cuestione la titulación. Por eso que se hace saneamiento físico legal. Ese título está protegido
justamente por la experiencia misma del ente formalizador. Entonces, no puede haber cuestionamientos con respecto al título, ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial. En el supuesto caso de que se presenten estas situaciones de contradicción, estamos viendo de que el proceso de formalización no se hizo con de alguna manera, con esta protección jurídica que debió ser. No se hizo pues con los controles de calidad necesarios. Ha habido errores y esos errores generan conflictos a futuro. Entonces, el objeto debemos entenderlo como el título perfecto, el título seguro, este título que le dé tranquilidad al poblador, a la persona que está en posesión del predio, que de alguna manera recoge esa necesidad de contar con un título que sea inimpugnable. Muy bien. Entonces, como conceptos previos, debemos entender que este proceso de formalización individual que tiene varias etapas, todo comienza desde el momento de que después de la aprobación del plano de trazado inscrito en registros públicos, va a realizarse una serie de actividades. Y una de esas actividades principales es el empadronamiento. El empadronador es una persona que va a ir a campo, va a ubicar su manzana, generalmente será una manzana, y comienza por la manzana A, lote uno y tiene que entrevistarse con la familia. Con esa familia, como ven en la imagen, tiene que salir de la casa, estar en posesión de la vivienda, presentar sus documentos probatorios para que la persona, el empadronador, pueda llenar la ficha. Ahora se llenan las fichas en formato digital, en las tablets, ¿no? Y todo viaja por la red como valor nuevo, un valor positivo en el tema de formalización, como una mejora. Entonces se hace así, se toma la foto, se toman los datos y se define a quién se le va a titular. Ahora bien, el tema del empadronamiento no es una situación ideal, ¿no? O general. Por ejemplo, si va una persona a empadronar un pueblo de 500 lotes y para hacerlo más rápido se va pues a la Plaza de Armas, pone una mesa, un escritorio y comienza a pedir que la gente vaya y haga su cola para empadronarlo, eso no es empadronamiento, señores. Eso no es empadronamiento. El empadronamiento es lote por lote y tiene que tomarse las evidencias. Las personas que salen o que tienen un lote de vivienda tienen que acreditarlo a través de la posesión y a través justamente de esa vinculación con la vivienda. Tampoco es válido que yo vaya a la manzana, al lote 5, esté cerrado con un candado y venga una persona de afuera y diga que es su lote y le tomo foto desde afuera y en ningún momento me hace pasar. Eso tampoco está de alguna manera dentro de los criterios de empadronamiento. El empadronamiento va con el contacto directo de la persona con el lote y la persona tiene que tener contacto, quiere decir que tiene que tener acceso a la vivienda para poder demostrar esa posesión. Y ese es uno de los principios básicos del proceso de formalización. Muy bien, pero también hay otro concepto que se va a manejar en formalización, el tema de la verificación. Entonces, la ficha que se lleva a campo en la tablet o físicamente o impresa tiene dos rubros, ¿no? La ficha indica ficha de empadronamiento o verificación. Es decir, la podemos usar indistintamente para una u otra actividad. ¿Cuándo usamos una ficha de empadronamiento? La ficha de empadronamiento se llena cuando la persona es poseedora del lote y me va a exhibir documentos de posesión. ¿Cuándo se usa la ficha de verificación? Cuando la persona tiene documentos extrarregistrales de propiedad, una hipoteca, una hijuela, un testamento, una sentencia judicial. Ahí utilizamos el término verificación. Se verifica la propiedad de esta persona. Entonces, ahí va a haber una diferencia marcada en colocar las denominaciones o la terminología en la ficha, ya sea de empadronamiento o verificación, como parte, digamos, de este proceso de formalización que hay que diferenciarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el momento de ir a campo? En los centros poblados podemos encontrar títulos o documentos que acrediten este derecho de propiedad a través de testimonios, escrituras públicas, hijuelas, testamentos, sentencias judiciales. Todo documento es válido para demostrar el tema de la propiedad extrarregistral. Y acá estamos hablando del título. El título representa ese instrumento o ese documento. Entonces, si yo voy a campo y una persona me exhibe
un testimonio donde el lote se ha identificado y ese lote ha sido transferido por el abuelo al nieto y el momento de ir a campo me exhibe ese documento, lo que tengo que hacer es hacer la verificación. ¿Debido a qué? De que esta persona es un propietario extrarregistral. Tomaré las vistas fotográficas al documento, daré la validez y al final le voy a entregar un título de saneamiento de propiedad a esta persona, no un título de propiedad, sino un título de saneamiento de propiedad, porque me está exhibiendo un documento que acredita esa condición. Muy bien. Entonces, pero también debemos entender una situación que se genera dentro del proceso de formalización. El proceso de formalización, de alguna manera, recoge situaciones excepcionales o especiales para el momento de titular. Por ejemplo, hemos dicho de que en los asentamientos humanos se aplican los principios de doble propiedad o lotes mayores a 300 en asentamientos humanos, posesiones informales. Pero en el centro poblado no se aplica esos principios. Entonces, debemos hacer una diferencia marcada. Es decir, para centros poblados no se aplican las reglas de doble propiedad o lotes mayores a 300. En cambio, en los asentamientos humanos y pueblos jóvenes sí se aplica esta regla. Y esta regla que ven acá de doble propiedad es de que frente a un asentamiento humano que tenga una relación de 200 personas, esa relación de 200 personas declaradas aptas, lo voy a mandar al registro para que en el registro me diga si estas personas tienen otra propiedad en el país. Si el registro me indica que sí, esa persona tendrá que pagar el lote, porque es titular de otro predio. Entonces, pagarme el lote a valor arancelario. Si estas personas en un asentamiento humano, sus lotes son de 500 o 1000 metros, van a tener que pagarme la diferencia. Después de 300, la diferencia a 500 serían 200. Tendría que pagarme a valor arancelario esos 200. Entonces, esas reglas se aplican únicamente a asentamientos humanos, pueblos jóvenes o lo que son posesiones informales. En cambio, en los centros poblados no se aplica esa regla. Es decir, yo puedo tener un lote en Piura, otro en Lambayeque, otro en Loreto, y me voy a titular acá en Lima, un centro poblado en Lima, digamos en Cañete, automáticamente el lote es gratuito. Si en el mismo asentamiento o en el centro poblado tengo 5 lotes, los 5 lotes son gratuitos. Es decir, las reglas de doble propiedad, las reglas de lotes mayores a 300, no se aplican para los centros poblados. Muy bien. Ahora bien, estos beneficiarios de predios que se van a titular en forma gratuita, porque la norma lo indica así, deben cumplir una serie de requisitos y dentro de los requisitos se presenta lo que se llama una declaración jurada. Una declaración jurada de que la persona no ha comprado otro lote con un documento privado, una minuta, por ejemplo. Si la persona en la declaración jurada pone que sí ha comprado y tiene un documento que acredita esa compra, aún no estando inscrito en registros, automáticamente lo que va a hacer es de que en el caso de asentamientos humanos va a tener que pagar el lote a valor arancelario. Entonces, esto se ha hecho con la finalidad de que las personas que ya tienen o cuentan con derechos de propiedad, de alguna manera tienen que pagar por ese predio que están adquiriendo, ¿no? No es lo mismo una persona que no tiene vivienda, que no tiene predios, entonces ahí el Estado se subroga y le da en forma gratuita, pero la persona que ya tiene otros predios, ya sea con un documento de propiedad a través de una minuta en una escritura, automáticamente va a tener que pagar. Muy bien. Ahora, todo este tema de la titulación individual no debemos perder de vista de que existen una serie de estructuras urbanas que diferencian la forma de titulación, ¿no? Hemos dicho que las posesiones informales o llamados asentamientos humanos, acá se aplican las reglas de doble propiedad, el tema de lotes mayores a 300, el tema de lotes que se encuentran inscritos en otras jurisdicciones. Automáticamente se aplica la regla de que van a tener que pagar este lote que se va a formalizar. En cambio, en los programas de vivienda no se aplican esas reglas debido a que el titular es otra entidad, no es el ente formalizador, no es COFOPRI. Puede ser ENACE, puede ser la SBN, una municipalidad. En consecuencia, no se aplican estas reglas y más aún, no se aplican estas reglas
de onerosidad debido a que la persona que está en posesión en realidad es propietario porque ha comprado el lote. Tiene un contrato que así lo define, que el propio ente titular de este programa le ha dado y le ha otorgado ese derecho de propiedad. En el tema de urbanizaciones populares sucede lo mismo. No se aplica esta regla de doble propiedad o lo de lotes mayores a 300. ¿Debido a qué? De que es una propiedad privada donde la asociación o cooperativa de vivienda es titular de estos predios. Ahí tampoco se aplica estas reglas porque solamente estas reglas están condicionadas a los asentamientos humanos. En los centros poblados ya hemos dicho de que no hay estas reglas. Las reglas de onerosidad no se aplican a los centros poblados. Quiere decir de que todos los lotes que conforman el centro poblado automáticamente son gratuitos. No se va a cobrar ningún costo de onerosidad por lotes mayores a 300 o aquellos que tengan doble propiedad. El tema de los centros urbanos informales tampoco se aplica esta regla, debido a que es considerado como propiedad privada y la regularización lo van a hacer a través de un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, motivo por el cual no se aplica estas reglas de doble propiedad. La persona que tenga dos o tres lotes para prescribir, tranquilamente va a prescribirlos y a través del procedimiento se le va a adjudicar. Y en el tema de otras formas urbanas, tampoco porque son situaciones excepcionales donde se tiene que buscar la manera de poder sanear la propiedad matriz. Entonces, son situaciones nuevas que se presentan y que merecen siempre un análisis o estudio si se existe una norma legal especial para poder regularizarlo o formalizarlo. Muy bien, entonces, diseñando esta estrategia de formalización individual, los tres entes actuales que están realizando formalización pueden realizar estos procesos de titulación individual. Por supuesto, COFOPRI, las unidades provinciales y distritales pueden trabajar sobre posiciones informales o asentamientos humanos en forma masiva e individual sobre propiedad estatal, privada o comunal, ¿no? Aplicando los procedimientos especiales para cada uno. Terminado el procedimiento masivo, ya pasaríamos al tema individual de poder acreditar los requisitos para obtener el título. Entonces, una vez inscrito el derecho de propiedad de la matriz del plano de trazado de lotización de 500 lotes, automáticamente ya pasamos a una situación de aplicar el procedimiento individual. Para lo cual, después de la inscripción del PTL, del plano de trazado de lotización en el registro, va a haber una comunicación de un área a otra. En el caso de COFOPRI son áreas diferentes, el área de formalización integral con respecto a formalización individual en el área, en la subárea de calificación, pero también hay un área o una subdirección de empadronamiento, donde están estos dos pilares del tema de la entrega de títulos de propiedad. Entonces, va a haber una comunicación, ¿no? A la subdirección de calificación, indicando que el pueblo ya se inscribió, se tiene el plano, la memoria, la resolución y todos los documentos que permiten que pasen a la siguiente etapa de titulación individual. Muy bien. Entonces, la comunicación, y como saben, el tema de COFOPRI está descentralizado a nivel nacional. Si tenemos oficinas, o se tiene, COFOPRI tiene oficinas, 24 oficinas zonales a nivel nacional, donde cada una trabaja en forma autónoma para el tema de la formalización. Cada una genera su propia información, sus propios procesos para poder transferir esa información a la sede central de Lima, donde está el equipo de calificación. Por ejemplo, si se está haciendo un trabajo de formalización individual, un empadronamiento en Tumbes, automáticamente terminado el día de hoy, digamos a las 10 de la noche, todo el proceso ya con las fichas en la mano, en Tumbes, automáticamente se digitalizan y inmediatamente llega a la base de datos de Lima Central y ya el día de mañana se puede repartir a a los calificadores para que puedan revisar esa información. Entonces, como es un tema digital, es automático. Entonces, eso permite de alguna manera el tema de la descentralización de la formalización. Entonces, tiene que ser recibida. Pero hay un componente especial en el tema de COFOPRI. Una vez inscritos el plano perimétrico y el plano de trazado de lotización y generarse todos los lotes individuales, toda esa información se sube a una data, se sube al sistema de titulación. Y el sistema de titulación tiene un icono que define el tema del valor del suelo.
el valor arancelario de cada uno de los lotes tiene que estar ingresado dentro del sistema, para lo cual se elabora un expediente técnico de tasación para que a través del Ministerio de Construcción y Saneamiento, Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección de Construcción, se pueda establecer los valores para ingresarlos al sistema, para pasar ya de llano al tema de la subdirección de calificación. Entonces, esta actividad de valorización de valores arancelarios lo tramita el área de catastro, en el caso de Cofopri, ¿no? Porque parte de este proceso de titulación es necesariamente establecer el valor de cada lote. Muy bien. Entonces, el sistema de titulación tiene que recoger toda la data de registros públicos y es automático, ¿no? Recoge toda la data en el sistema de titulación al ya haberse inscrito el PTL. Si el plano de trazado de lotización no se encuentra inscrito, no se va a poder generar la información. Entonces, esta información se genera como consecuencia de la inscripción del plano perimétrico y el plano de trazado de lotización, para que automáticamente el sistema lo migre al sistema de titulación. Y esto, de alguna manera, ayuda a facilitar el tema posteriormente de la calificación. Además, al ingresarse al sistema, hemos dicho que se actualizan los valores arancelarios de cada uno de los lotes. Ya se pidió con el plano, las fotos y el informe por parte de la de catastro, entonces estos valores se actualizan en el sistema como parte del proceso. Muy bien. Entonces, la inscripción del PTL, del plano de trazado de lotización, va a llevar como consecuencia que cada lote que está en el plano tenga un código de predio. Y estos códigos de predio son del SAR, P01220, 012-34-567. Titular COFOPRI, es decir, se genera por cada lote una partida registral con un código de predio y este código de predio está a nombre de la titularidad de COFOPRI. Así funciona el tema de titulación. Todos los lotes están a nombre de Cofopris. Los parques, las portas médicas, las comisarías, los lotes de vivienda, todos los lotes están a nombre de Cofopris porque así empieza el tema de la titulación individual. Para después, siendo titular Cofopris, realizando el empadronamiento, realizando la calificación, se pueda entregar un título. Cofopris le va a entregar un título al poseedor que ha aprobado todo o que ha acreditado todos los requisitos necesarios para acceder a ese título de propiedad. Entonces, no se olviden que al momento de inscribir, terminar el proceso de formalización integral, todo ese plano ya está inscrito y que cada uno de esos lotes tiene un código de predio especial, un código de predio correlativo a todo el asentamiento humano. Muy bien. Evaluación de la documentación. Una vez que ya la información está en base de datos, ya tenemos todo, pongo manzana lote 5 y automáticamente el sistema de titulación me da el estado situacional, ¿no? Quién es el titular, el área y todos los datos técnicos para poder con esa data imprimir las fichas de este empadronamiento, ¿no? Las que se van a campo. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones donde existe información en el archivo central, en el caso de Cofopri o en las propias municipalidades, donde existe documentación que es necesaria ingresar al sistema. Por ejemplo, en el caso de Cofopri, se ingresan esos títulos municipales otorgados. Si hay una municipalidad que ha otorgado títulos y que no se han inscrito, esos títulos tienen que ser ingresados al sistema para tomarse en cuenta en el momento de la calificación individual. Entonces, toda información que tengan las entidades, municipalidades u otras entidades, es necesario ingresarlo al sistema y poner las alertas respectivas al momento de emitirse los títulos de propiedad o títulos de saneamiento de propiedad. Esta información es importante dentro de este proceso. Muy bien. Entonces, con ya esta información actualizada, ¿no? De la información que proporciona la municipalidad, de los títulos que podrían estar vinculados con algunos lotes, se prepara la información. Y del total de 500 lotes que hemos hablado en Sayán, en el caso que vamos a realizar el procedimiento de saneamiento individual en Sayán, y son 500 lotes, hay lotes que han quedado suspendidos en la resolución. En esta resolución que aprobó el PTL, indica de que de los 500 lotes, 50 lotes están suspendidos por faja marginal. Entonces, automáticamente el sistema le tiene que poner el código
SU, suspendido. ¿Debido a qué? Debido a que falta realizar una acción de levantamiento de esa zona por estar en faja marginal en riesgo, entonces no se va a poder titular hasta que se levante esa medida. Entonces, esos lotes no se llevarán a campo, esos lotes no se ingresarán de alguna manera en las tablets para que se pueda bajar uno lote por lote, no. Esos 50 lotes quedan suspendidos, congelados, hasta que se levante el tema de la contingencia. Pero en este momento con los demás lotes, los 450 en el ejemplo, vamos a generar ya el tema de las fichas, la preparación de las fichas ya en formato digital en cada una de las tablets para poder bajar a campo y realizar esta labor de empadronamiento. Entonces, se generan las fichas, ahora le hemos dicho que las fichas que estaban en papel ahora se generan en digital en las tablets, todo está consignado en las tablets, ahora la nueva ficha digital ahorra y permite hacer el proceso de empadronamiento o verificación mucho más rápido, mucho más confiable, más aún para se tiene ahí para la toma de fotos, muestras, copias, filmaciones. Entonces se tiene mayor facilidad con respecto a la obtención de información que permita la titulación de cada uno de los lotes. Entonces se generan, se emiten y se preparan todas las fichas que se van a ir a campo, ¿no? Ahora bien, estas fichas tienen que ser separadas por cada uno de los procesos que hemos visto. No es lo mismo tener fichas de posesiones informales o asentamientos humanos que fichas para el tema de prescripción adquisitiva o procedimiento integral y simplificado o por el procedimiento de urbanizaciones populares o lo que son programas de vivienda del Estado. Es decir, estas formas especiales de titulación tienen de alguna manera otra connotación diferente al tema de procesamiento de fichas. Son diferentes en el sentido del contenido mismo que va a servir para el tema de titular. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? En digamos, en un programa de vivienda del Estado, vamos a poner Previ, acá en Los Olivos, Previ. Previ, el titular en ENACE, muy bien. Vamos, levantamos la ficha de verificación, por supuesto, porque son titulares, y llenamos la ficha. Y en la ficha aparece de que el titular es Juan Pérez. Muy bien, el titular es Juan Pérez, la persona que se está empadronando, pero no exhibe un documento de compra a ENACE, solamente la posesión por más de 20 años, pero no tiene un documento. Pero después, cuando seguimos haciendo el estudio de este predio, de esta unidad inmobiliaria, resulta que ese lote había sido adjudicado a María Torres, a otra persona, que sí exhibe el contrato de adjudicación de NACE firmado y cancelado el tema del compra. Entonces, allí hay una distorsión con respecto al poseedor que no se le va a poder titular con respecto al verdadero propietario que está fuera del lote. Entonces, estas situaciones de empadronamiento que se tiene a la persona del poseedor, no necesariamente a ese poseedor se le va a titular. Tendrá que evaluarse el documento que tiene el titular, esta persona que tiene el contrato de compra-venta con el ente formalizador que fue NACE y que le reconoció ese derecho. Entonces, es un tema de evaluación. Por eso que los procesos de formalización y especialmente el tema del empadronamiento y verificación tienen ciertos de detalles o requisitos especiales frente al tema de asentamientos humanos o pueblos jóvenes, frente a los temas de programas de vivienda de Estado que tienen otras consideraciones especiales. Entonces, eso siempre hay que diferenciarlo. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es generar las fichas de todo lo que de alguna manera no esté suspendido o no esté limitado. Ya hemos dicho, pueden haber del total del asentamiento humano de 400 lotes, 100 estar como suspendidos debido a que están en riesgo, están sobre una zona intangible, están sobre cables de alta tensión, una serie de contingencias que podría haber. Entonces, solamente trabajaremos el tema de el empadronamiento de los 300 lotes restantes. Entonces, volvemos a la generación de las fichas. Estas fichas, de alguna manera que son en formato digital, me permitirá establecer la condición del predio. Si estamos en un centro poblado, verificaremos si la persona es poseedora o es propietaria de este registral de dicho predio. Entonces, verificaremos esa condición. Y esta ficha, que ahora es en formato digital, antes era en papel, ahora es en formato digital, tiene la doble opción.
O se hace empadronamiento o se hace verificación. Pero tenemos que ver de alguna manera los documentos que se presentan para poder calificarlo y definir realmente sobre qué proceso estamos. Entonces, en el empadronamiento, ya hemos dicho las recomendaciones. El empadronado debe ir a su manzana, empezar en orden por la manzana lote uno, llevar un plano para ubicarse cómo es el lote, si tiene las características, si es de vivienda, etcétera. Entonces, necesita llevar su ficha en digital y un plano que lo ubique y que defina cuál es ese manzana lote uno. Porque si no toma esa consideración, puede hacer de que ahora empiece como manzana lote uno, un lote que en realidad es el lote 20 y empezó mal a definir cuál es el lote, cómo se iniciaba. Y ahí cometerá un error en toda la manzana porque la nomenclatura cambiaría. Entonces, es muy importante que el empadronador se sepa ubicar en campo y defina realmente cuál es el lote uno de la manzana, para empezar ahí uno, 2, 3 en orden. Si no toma en consideración esta sugerencia, lo que podría generarse es todo un conflicto de la manzana. Se le van a levantar los lotes, pero lamentablemente no van a coincidir con las nomenclaturas. Y ahí es donde se presentan los problemas que una persona se titula en otro lote o se titula en el lote del vecino. Entonces, es muy importante que el empadronador sepa ubicarse en campo, lleve sus planos y defina exactamente cuál es el lote que se va a empadronar. Muy bien, entonces, al igual que el empadronamiento, en la verificación también es importante identificar al lote con el documento de propiedad extrarregistral. Si la persona me está mostrando una sentencia judicial, una escritura pública, tengo que identificar que esa escritura corresponde al lote. Puede ser que esa escritura corresponde a un predio rústico en otro lugar. Entonces tengo que ver de que esa escritura o documento que me entrega en campo, de alguna manera recoge las características del lote que se va a titular, la famosa correspondencia que debe haber. Y esa es parte de alguna manera de la labor que tiene que realizar el empadronador en campo de poder indicar que ese documento sí le corresponde al lote que está empadronando. Muy bien. Entonces, se hace la programación de esta actividad, ¿no? Esta actividad de empadronamiento con los empadronadores. Se definirá cuántos empadrones se necesita según la cantidad de lotes en el centro poblado o en el asentamiento humano, ¿no? Se sacará copia de los planos, de información complementaria, se anexará en la ficha documentos que se han obtenido en los expedientes administrativos y cualquier otro documento que necesariamente tiene que ser validado en campo. Y esta información, de alguna manera, va a permitir repartir por grupos cada uno pues de las fichas que van a tener a su cargo para poder de alguna manera realizar esta labor de empadronamiento. Muy bien. Además, se tiene que llegar a comunicar a cada uno de las personas que están dentro del asentamiento humano, centro poblado, de que el ente formalizador va a realizar este proceso. Es decir, el proceso de titulación va de la mano siempre con el tema del empadronamiento, de que va a haber una comunicación fluida entre el equipo de saneamiento de empadronamiento con la población. Se harán charlas informativas, comunicaciones, repartirán comunicaciones, mosquitos, cualquier otra información que permita, además de la población con las autoridades, para de alguna manera tener claro qué fechas se van a bajar a campo. No es esta una inspección inopinada que se baja de improviso, no, todo tiene que estar planificado. ¿Y por qué? Si no se hace esta planificación, si no se realiza esta información, no se da esta información previamente, lo que podría ocurrir es que se vaya a campo y no se encuentra a la persona. Y ese lote quedaría en contingencia, como ocurrió en un asentamiento humano de 400 lotes, no se hizo comunicaciones previas, se fue a campo y solamente se levantaron de los 430 lotes. Y los demás no estuvieron porque estaban sus casas con candado. Entonces, es importante el tema de la comunicación, ya sea a la población, a los dirigentes, pero también a las autoridades del sector. Muy bien. Entonces, las autoridades que dentro del tema del empadronamiento participan en forma activa.
¿Para qué? Para publicitar el día que se va a hacer este empadronamiento o verificación. Entonces, es una de las actividades principales el tema de la promoción y difusión, la comunicación a la población y que las autoridades participen en este proceso. Ahora, además, el equipo de formalización individual o el equipo de empadronamiento va a tener que ir casa por casa, son 400 lotes, a los 400 lotes y dejar a la persona encargada indicarle qué día se va a bajar a empadronar y que estén presentes con su DNI, con los documentos. Si no se encuentran las personas, se dejará pues una constancia, una comunicación a cada uno de los lotes para que las personas tengan conocimiento de qué día se va a realizar. El éxito de la titulación individual depende de la participación de todos, de que estén presentes ahí. Y si no pueden presentarse, necesariamente podría dejarle un poder a una persona, a un encargado, a un familiar. Eso es lo importante en este proceso. Pero se cuenta con una comunicación previa antes de la bajada a campo. Entonces, ya en el día de realización de esta actividad de empadronamiento o verificación, necesariamente se van a constituir los grupos por manzanas y se va a repartir el material. Ahora que en el caso de Cofopri tienen tabla, en el caso municipal seguirán con las fichas, pero lo importante es que se defina, se lleve el PTL y se comienza a definir la identidad del lote. Por ejemplo, si yo llevo un plano y todos los lotes, supuestamente mi manzana de 20 lotes, todos son vivienda, y encuentro una posta médica o encuentro un local comercial, automáticamente tengo que anotarlo en mi ficha y no podré empadronar a la persona, como hemos dicho. Lo que va a pasar es de que se dé ese dato al técnico y van a tener que modificar el uso, modificar el lote y volver a bajar en otra fecha para poder empadronar. Por supuesto, se tendrá que cambiar de destino el lote porque ha habido un error en el momento de la identificación. Por ejemplo, no se hizo la consistencia que les indicaba. Entonces, todas estas situaciones se dan las instrucciones al equipo de empadronamiento. Muy bien. Entonces, debe tenerse en cuenta que en cualquier momento del proceso de empadronamiento pueden darse situaciones de desconocimiento de ciertos requisitos o documentos necesarios al momento de la titulación. Entonces, es importante que la comunicación sea fluida, de que existe siempre un local, un lugar donde las personas tomen conocimiento, sepan qué es el empadronamiento, qué requisitos, o si no lo tenían en ese momento del empadronamiento, llevarlos a ese lugar donde sí, después de empadronado, pueden adjuntar documentos. Entonces, hay una serie de logística que se tiene que realizar ya en campo, por ejemplo, en el local municipal o en el local del centro poblado, ¿no? Para poder de alguna manera completar el proceso de empadronamiento o verificación con los documentos necesarios para poder de alguna manera cumplir con los requisitos y obtener el título. Una vez que se complete este empadronamiento de las 400 fichas, digamos en el ejemplo de este asentamiento humano, va a tenerse que hacer un control de calidad para definir de que todos los expedientes estén completos. Completar todos los expedientes va a generar de que en el momento de la calificación todos pasen a ser positivos, ¿no? Aptos. Este control de calidad permite también identificar que empadronado no tenía la experiencia necesaria para llenar la ficha, tendrá que bajar nuevamente a campo. Entonces, acá se verifica de alguna manera la calidad del producto, es decir, el empadronamiento en sí. Una vez terminado este control de calidad y todas las fichas prácticamente han quedado bien elaboradas con toda su documentación, van a ser escaneadas. Hemos puesto el ejemplo de que este asentamiento humano que vamos a titular se encuentra en Tumbes. Consecuencia, las fichas se terminaron de recoger en Tumbes, automáticamente se escanean y se mandan por la red, ¿no? Por el internet a Lima y automáticamente llegan en forma automática a Lima y llegan esas fichas de la oficina, viajan por la red en formato digital y llegan al área de calificación en Lima, quienes van a realizar ya el otro proceso. El primer proceso que hemos visto en formalización individual es el tema de la calificación y la verificación. Ahora, estos empadronadores y verificadores van a remitir su información al área de calificación. Y el área de calificación en Lima son abogados especialistas en cada uno de estos temas de verificar de que las personas cumplan con los requisitos para obtener un título de propiedad. Entonces, en la calificación, lo que se va a determinar es de que si la persona o las personas, depende del tipo de asentamiento humano, acredita
acreditan posesión o propiedad. Y cuando hablamos de propiedad, cualquier medio probatorio que acredite propiedad. Por ejemplo, para acreditar propiedad, testimonios, hijuelas, escrituras públicas, sentencias. Por ejemplo, una persona que tenga un título de la municipalidad provincial de Chiclayo, que lo tiene en físico, ya también es un título. Entonces, esos documentos van a permitir definir de que la persona es un propietario a registrar y va a recibir un título de saneamiento de propiedad. En cambio, las personas que adjunten constancia de posesión, recibo de luz, agua, teléfono, a ellos se le va a otorgar un título de propiedad. Entonces, esta calificación define el instrumento que se le va a entregar y también si la persona es apta para esa entrega. O puede ser de que no cumpla con los requisitos, falte un documento y se declare en contingencia. Entonces, este es el momento donde el calificador va a realizar esta evaluación documental de toda la documentación que se ha realizado en el proceso de formalización. Ahora bien, debe tener en cuenta el calificador qué marco jurídico va a aplicar. Si va a aplicar el marco jurídico de los asentamientos humanos o lo que se llama posesiones informales o el marco jurídico para centros poblados, porque ya hemos dicho que estos dos marcos son diferentes. En uno se aplica en asentamientos humanos el tema de doble propiedad, lotes mayores a 300. En cambio, en los centros poblados no. Entonces, no hay esa, digamos, limitante para el tema de la titulación. Por eso es importante conocer los marcos jurídicos aplicables para cada caso. Ahora, en el tema de la suscripción de las fichas, debemos entender que las personas que han firmado estas fichas y que han suscrito es una especie de declaración jurada. Estas fichas son, de alguna manera, son fichas que se tienen en formato digital porque las originales están en el ejemplo en Tumbes, todavía siguen las originales allá va a tener que esperar el tema de concluir el proceso de calificación para que recién sepamos cuáles lotes pasan a aptos. Son 400 lotes, no sabemos si los 400 van a pasar a aptos o no. Terminada la calificación, se va a determinar justamente qué lotes pasan a ser aptos y qué lotes pasan al tema de contingencia. Pero en los documentos adjuntados tienen que estar todos los documentos necesarios para cada uno de los procesos que se estén realizando, ya sea de centros poblados, ya sea de asentamientos humanos o pueblos jóvenes. Entonces, en este tema vamos a diferenciar todos los procesos que necesariamente se tenga que hacer el tema de cruce de doble propiedad, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, ¿no? Lo que son de alguna manera estructuras urbanas diferentes a los centros poblados, porque parte, digamos, de la norma vigente ordena y exige de que se haga el cruce de doble propiedad y lotes mayores a 300. Y además, ya hemos dicho con la norma especial que ha salido, la famosa declaración jurada de que no se tiene otro lote comprado con una minuta o escritura pública. Este mismo requisito que pide COFOPRI es aplicable también para las municipalidades. Las municipalidades también tendrán que exigir estos mismos requisitos si se trata de asentamientos humanos o pueblos jóvenes. En el caso de centros poblados no es aplicable esa regla. Muy bien. Entonces, los beneficiarios de la titulación van a recibir un título gratuito, ya sea como titulares únicos, como propietarios, como sociedad conyugal. Lo importante es que en la calificación se defina la condición de ese lote, cuántos titulares, cuántos copropietarios, ¿no? Y definir exactamente que los documentos presentados acreditan propiedad o posesión. Y si estamos frente a una forma urbana de pueblos jóvenes, asentamientos humanos o centros poblados, para diferenciarlo con respecto a los procedimientos que vamos a aplicar. Entonces, es importante que se cuente con estos elementos para llegar al otorgamiento del derecho de propiedad adecuado, idóneo en el proceso. A su vez, también en la calificación se evaluarán los documentos de propiedad inscritos en registros públicos para hacer las famosas migraciones y traslados. Cierre por migración y traslado. Ya no se entregan títulos de propiedad, sino el cierre, migración y traslado. Y en el caso de títulos, sí verificar que el documento sea idóneo para la entrega del título de saneamiento de propiedad. Entonces,
La labor de este abogado calificador es hacer una evaluación integral de la documentación presentada por la Oficina Zonal. Si en cada lote no le crea convicción al calificador, tendrá que observarlo y pasarlo al tema de contingencia o estado situacional. No necesariamente por presentar una escritura pública, la persona va a recibir un título de saneamiento de propiedad. Puede ser que al momento de la lectura, el desarrollo y el análisis de esta escritura pública, se determine de que no corresponde al lote. Por ejemplo, estamos hablando de la manzana B, lote 5 del centro poblado Ocoña. Y resulta que cuando yo leo la escritura pública, habla de un predio rústico de 5.000 metros ubicado en el Valle de Yara, que no tendría nada que ver con este lote. Es decir, no necesariamente, y la conclusión es esta, no necesariamente la presentación de documentos de propiedad, escrituras públicas o escuelas o cualquier documento, define automáticamente que la persona va a recibir un título de saneamiento. Tiene que analizarse el documento, tiene que verificarse que concuerde ese documento con el lote que se va a titular. Y eso es de alguna manera una de las conclusiones especiales en este proceso de calificación. Ahora, este proceso de calificación que lo tiene que realizar pues un grupo de abogados especialistas en el tema de COFOPRE, hay especialistas para prescripción, para procedimiento integral, para organizaciones populares, para UPs y para asentamientos humanos y centros poblados. Es decir, hay abogados especialistas para cada tema. Pero en el caso de que sea voluminosa el tema de la calificación, se tendrán que repartir conforme a los abogados asignados para dichas áreas. Entonces hay una asignación de fichas, una determinada cantidad de fichas diarias que se tiene que hacer para poder realizar esta actividad de calificación y depende de la especialización. Entonces se asignan las fichas donde este abogado calificador va a analizar todos estos documentos presentados, más las resoluciones, más los planos, todo lo que sea necesario para poder hacer una evaluación confiable y segura y poder otorgar un derecho de propiedad seguro a la persona que está presentando la documentación en el lote. Entonces, se asignan las fichas, va a haber un supervisor de los abogados calificadores, un supervisor que va a asignar la ficha y de alguna manera este abogado realizará este proceso de calificación individual, donde al final de este proceso de calificación, lote por lote, va a definir si esa persona es considerada apta para recibir el título de propiedad o título de saneamiento de propiedad después de este proceso. Esa es la conclusión y va a elaborar un padrón. El padrón de poseedores aptos, ya, perfecto, ahí está. Pero también va a haber una base de datos de aquellos que sean de alguna manera considerados como lotes en contingencia o estados situacionales. Por supuesto, en la base de datos de titulación se pondrá esa situación especial. Entonces, acá el calificador tendrá que evaluar toda la documentación, el estado civil, las declaraciones juradas, todos los documentos pues adjuntados para poder definir exactamente quién va a ser el titular del predio, ¿no? Y si en cierto caso dentro de este proceso de calificación se presentara una oposición al procedimiento, también será considerada para poder remitirlo al área de procedimientos administrativos, ¿no? Para el tema de litigios. Porque en el tema de formalización individual puede presentarse casos de que las oposiciones se presentan, la norma indica, después de la publicación del padrón de aptos, pero también se puede presentar antes. Entonces puede estar adjuntada al tema de la calificación y automáticamente tendrá que irse al lugar de litigios, debido a que no se puede desconocer el tema de la oposición adjunta antes del tema de la publicación del padrón de aptos. Entonces, concluida esta calificación, necesariamente se va a tener que generar pues este padrón de actos donde estén todos los documentos o todos los lotes que han sido calificados en forma positiva, ¿no? Estas calificaciones de actos generan pues un padrón que va a ser publicado en la jurisdicción, van a tener que ser publicado en el asentamiento humano, en este caso en Tumbes, que se ha realizado este empadronamiento dejando de lado, dejando de alguna manera en suspenso o suspendido el tema de los lotes en contingencias o estados situacionales.
ya sea por la falta de titular ausente, falta de documentos u otros estados situacionales. Entonces van a haber dos grupos, uno de contingencias o estados situacionales y otro de aptos que se va a publicar. Entonces, al final de esta calificación, de este grupo, van a haber poseedores declarados aptos para la emisión del título de propiedad. ¿Quiénes son los poseedores? Después va a haber otro grupo de propietarios declarados aptos para la emisión del título de saneamiento de propiedad. ¿Quiénes? Aquellos que han acreditado con un documento extrarregistral de propiedad. Hijuelas, escrituras públicas, testamentos, sentencias judiciales. Y el tercer grupo sería los predios declarados en contingencias o estados situacionales. Ese grupo no se va a titular. Los dos primeros sí, el tercero no. Y se titulará en un momento, sí, cuando nuevamente se programe la bajada a campo y y se subsane las deficiencias, automáticamente se evaluará de nuevo y si se cumple, automáticamente pasará a la condición de apto. Entonces, sobre todo este proceso de calificación de todos los calificadores, los abogados calificadores, se tiene que hacer necesariamente un control de calidad. Se supone que se exige un 10% de todas las fichas para hacer este control y verificar que se ha realizado bien esta calificación por parte, digamos, de los calificadores, ¿no? Este control de calidad cumple una función de poder detectar errores o criterios disímiles que se diferencien frente a un solo tema específico, ¿no? No pueden haber, pues, diferentes formas de calificación sobre un tema específico. Pues, presentando el mismo documento de propiedad, un calificador diga que sí y el otro que no. Entonces deben haber concordancias con respecto a la calificación como criterios estándar. Ahora, estas fichas declaradas aptas, ¿no? Que son declaradas aptas y que ha salido positivo el tema de la calificación, automáticamente van a ser remitidas por parte del equipo de Tumbes, ¿no? A la ciudad de Lima, en la valija, para poder de alguna manera sustentar este tema de la continuación del proceso y sobre todo para el tema de la publicación de aptos. Ahora, las que están en contingencia no necesitan porque están en formato digital, se quedarán los originales en Tumbes para que se vuelva a programar otra bajada a campo y se pueda subsanar y levantar estas observaciones. Como saben, toda esta información, en el caso de Cofopris, en formato digital, estará en la base de datos. Físicamente solamente estarán los documentos que se han recogido o algunos que se han presentado por mesa de partes, pero la gran mayoría está en base de datos, se quedará justamente en el servidor para que se pueda bajar nuevamente con la base de datos de las tablets. Muy bien, entonces, con la comunicación de la subdirección, lo que se va a hacer es comunicar de que se ha concluido con el proceso, digamos, de calificación. El jefe zonal en este caso de Tumbes, va a definir de que se ha cumplido con esta tarea de poder realizar este proceso de calificación, determinando los lotes que han sido declarados aptos y aquellos que han quedado en contingencia, ¿no? Para que en su oportunidad puedan bajar nuevamente a campo a realizar pues el tema de levantamiento de contingencias y estados situacionales. Entonces, con la lista de declaración de aptos, el jefe zonal de Tumbes tendrá que solicitarle a SUNAR un tema de cruce de doble propiedad. Necesariamente este cruce ahora se hace más rápido porque se manda en formato digital desde Lima y automáticamente SUNAR puede hacer esta comprobación de verificar quiénes tienen doble propiedad y continuar con el procedimiento. Por supuesto, si tiene doble propiedad, esos lotes aptos van a pasar al tema de ser aptos onerosos, porque van a tener que pagar el tema de lotes mayores a 300 o el tema de doble propiedad. Depende de la información remitida por SUNAR. Entonces, si SUNAR no dice que es negativo, de que no hay ninguna lote de los declarados aptos como doble propiedad o no tienen otro lote, automáticamente se continuará con el proceso de titulación gratuito. En caso de ser positivo, se hará la tasación del lote, ¿no? Se mandará pues, el expediente al Ministerio de Vivienda y Construcción, a la Dirección de Construcción para que haga la tasación, para poder comunicarle al poblador a través de un oficio, indicarle cuál es el valor de tasación para que lo pueda pagar el lote, ya sea al contado o en cuotas, ¿no? Depende de la forma de pago que pueda realizarse, ¿no? Entonces, una vez ya definidos los lotes que son onerosos y los lotes que son gratuitos, automáticamente se hace la publicación del padrón. Este padrón tiene que ser publicado.
En el momento del pegado del padrón en la municipalidad o en el local de Cofopri o en el local comunal, automáticamente se tiene que levantar un acta indicando el día 1 de la publicación. Esa acta va acompañada al padrón mismo y de ahí se cuentan los 5 días. Es decir, esa acta cuenta, permite contar los 5 días de publicación del padrón para que en ese plazo las personas puedan impugnar y presentar su oposición. Pero ya hemos indicado que en el tema de la oposición puede presentarse en cualquier momento, hasta antes de emitirse el título de propiedad. La oposición puede ser antes, durante o después del procedimiento de titulación individual. Entonces, esta publicación del padrón va a llevar como consecuencia generar el tema de esta oportunidad que tiene cualquier persona interesada o legítimo interés para poder impugnar el tema del procedimiento de titulación. Además, este proceso de la publicación del padrón de actos también puede ser realizado por la municipalidad a solicitud de COFOPRI, siempre y cuando de alguna manera la municipalidad tenga la capacidad operativa de poderlo hacer, ¿no? Y cumplir justamente con los requisitos de publicación. A ver. Entonces, terminado este plazo de 5 días, demostrados desde el momento del pegado, de la definición del acta, del día 1 hasta el día 5, automáticamente ya queda listo para la emisión de los instrumentos, ya sea el título de propiedad o el título de saneamiento de propiedad. Es decir, el padrón de actos nos define cuáles son esos lotes que van a ir directamente al tema de la titulación y aquellos que ya que se haya presentado la oposición, manzana J, lote 7, manzana J, lote 9, esos lotes pasarán a un estado totalmente diferente. Dejan de ser aptos y pasan al tema de una contingencia de litigios, porque sobre esos lotes se han presentado una oposición. Esos lotes no se van a titular porque han sido de alguna manera impugnados por medio de una oposición y tendrá que ser resuelto en un procedimiento especial, en un procedimiento administrativo de mejor derecho de posesión. Entonces, se emiten los instrumentos, ya sean los títulos de propiedad, los títulos de saneamiento de propiedad, y también se verifica que se haya pagado el predio en el caso de onerosos para emitir el documento o el instrumento, y se emiten todos estos tipos de instrumentos que hemos dicho, ¿no? El título de propiedad para poseedores, título de afectación en uso para el tema de los aportes, ¿no? De las entidades, título de saneamiento de propiedad, aquellos que acreditan un documento de propiedad y que se va a validar ese derecho de propiedad contenido en una hijuela, un testamento, una escritura pública. También hay el instrumento de rectificación para rectificación de medidas, instrumento de transferencia de propiedad para el caso de transferencia en las municipalidades, el título de propiedad gratuito registrado para el tema del otorgamiento de posesiones informales y el título de saneamiento de propiedad para el tema de prescripción adquisitiva, procedimiento integral y simplificado. Muy bien. Entonces, se remiten los instrumentos, una vez emitido, ¿a dónde? A la oficina zonal, para que a través, de alguna manera, de la presentación de títulos virtuales en las zonales, en este caso Tumbes, lo presente directamente al registro. Entonces, lo que va a hacer el jefe zonal es presentar estos títulos al registro para que se califiquen y posteriormente se inscriban en la partida registral correspondiente, donde está de alguna manera contenida la titularidad de COFOPRI y pasará a nombre del adjudicatario o beneficiario del proceso de formalización. Al final, se va a entregar ya los títulos inscritos, se va a entregar a las municipalidades para que ellos lo entreguen a cada uno de los pobladores. Pero la inscripción en registros públicos antes de la entrega de los títulos municipales ya generó el derecho. Ya esas personas tienen un derecho inscrito al momento de inscribirse en el registro de la propiedad. Es decir, prácticamente con la inscripción registral termina el proceso de formalización individual porque ya la persona tiene un derecho de propiedad que puede solicitarlo directamente al registro a través de un compendioso, a través de un certificado, a través de una copia literal, definir su derecho de propiedad que ha concluido y que se ha inscrito directamente en la oficina zonal de Tumbes, donde empezó el tema del empadronamiento, la verificación, que la calificación se hizo en Lima y se emitieron los títulos para que en Tumbes sean presentados e inscritos en la jurisdicción de la oficina registral. Muy bien, acá hasta acá hemos terminado el tema de la titulación individual y pasamos a la ronda de preguntas. Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta de César.
Active su micrófono, César, para su pregunta, por favor. Buenas noches, doctor. Sí, César, ¿puedes levantar tu volumen, por favor? No se escucha, por favor. Ahora sí me escuchan. Sí, un poquito ¿Ahora me mejor. escucha, doctor? Sí, ahora sí está bien. Ya, doctor. Mire, tenemos un caso por aquí, por la selva. En una oportunidad, en 2010, ha ingresado a COFOPRI y ha titulado un sector. Y este sector ha dejado equipamientos urbanos como otros usos y otros equipamientos más. En las áreas de otros usos, la gente ha invadido ya y ya está ocupando ya más de 8 o 10 años. ¿No? Y definitivamente, ¿cuál sería el procedimiento para que estas personas puedan hacer el funcionamiento físico legal respecto a esos terrenos que Hopper los ha declarado como equipamientos, pero sin embargo ya están ya ocupando? Estas personas, Ujú. sí, es difícil que se las saque, ¿no? Las cuestiones Claro, sociales. claro, muy bien. Gracias. Y César, muy bien. Lo primero que se tiene que hacer, César, el primer paso, es sacar la partida registral de registros públicos, correcto, de ese lote, ya sea otros fines, otros usos o equipamiento. Si la partida indica que el titular es una municipalidad o una entidad del Estado y aparece COFOPRE ahí, pero ha sido afectado en uso, automáticamente ese lote ya pierde competencia COFOPRE y pasa de alguna manera la competencia a la SBN. En consecuencia, las personas tendrían que ir a la SBN a solicitar de alguna manera la desafectación de ese predio y posteriormente la adjudicación, ¿no? A la SBN como titular de ese predio. Entonces, esa es la condición que se tiene que ver en la partida registral de ese predio como equipamiento, ¿correcto? Ahí ya es una competencia de la SBN. Gracias. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Adelante, Jonathan Machaca. Doctor, sí, buenas noches, muchas gracias. Sí, buenas noches, Jonathan. Doctor, una consulta. La municipalidad hizo un programa municipal de vivienda y ha adjudicado a una cierta cantidad de personas en unos lotes, pero hay una parte de que no han llegado a hacer la titulación, la adjudicación y luego la titulación. Y estos poseedores no tienen documentos como para poder acceder a adjudicarse. ¿Cuál es el procedimiento que podrían seguir por lo menos para poder llegar a la adjudicación y luego a una titulación? Ya, muy bien. Tú estás hablando acá de un tema de los famosos programas de vivienda municipal. Por ejemplo, el tema de, le dije, ¿no? El tema de Guarmey, el tema, digamos, de Casma, el tema de Tortugas, ¿no? Y otros programas que hay a nivel nacional, donde la municipalidad es titular de esos terrenos y la municipalidad vende, y vuelvo a poner la palabra, vende el terreno a través de un contrato de compra-venta. Las personas pagan y automáticamente la municipalidad emite una escritura y lo manda al registro a inscribir. Eso se viene realizando a nivel nacional. Si es un programa municipal, el titular de esos lotes es la municipalidad. Entonces, si esa persona está en posesión de un lote municipal, lo que tiene que hacer es su trámite ante la municipalidad para que la municipalidad le emita el contrato de compra-venta, la escritura pública y lo envíe al registro para su inscripción. Ese es el trámite que debería seguir esta persona que está en posesión de un lote habilitado por la municipalidad en un programa de vivienda municipal. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente pregunta, Judith. Sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas Está noches. bien. Desde Trujillo para compartir con usted esta consulta. ¿Qué pasa con el hecho de que exista una escritura pública que fue otorgada por una municipalidad provincial en su oportunidad a una persona particular
Y adjunto a esa escritura pública también hay un acuerdo de sesión de consejo que deciden venderle un área determinada en un que luego COFOPRI le denomina asentamiento humano. La venta que realizó la Municipalidad Provincial fue antes que COFOPRI asuma competencia. Entonces, cuando luego llegó COFOPRI, levantó su PTL y a esa área le denomina un área comercial. La persona estaba en posesión cuando COFOPRI ha ido, lamentablemente por salud del padre se ausentaron y no estuvieron en las tres oportunidades que COFOPRI ha bajado a campo. Entonces luego ha pasado por la transferencia que hubo de predios con contingencia de COFOPRI a municipalidades, y ahora aquí en la municipalidad desconocen esa compraventa que esta persona realizó, desconocen la escritura, desconocen el acuerdo de consejo y lo quieren tratar como un poseedor, ¿no? Entonces le exigen pues que la persona esté en su casa. Esto es una persona muy mayor, es cierto, está las veces que dicen que van a inspeccionarle, pero le exigen mayores actos, ¿no? O sea, en la práctica están desconociendo el derecho a propiedad que ya tiene esta persona, que lo único que le faltaría es publicitar ese derecho. Entonces, frente a eso, estamos no sabemos qué hacer porque la municipalidad simplemente desconoce esa compraventa y dice que según la norma de COFOPRI lo que tiene que hacer es mandar tasar el bien y volverles a vender. ¿Hay alguna normativa especial al respecto, doctor, que haya Sí. facultado a las municipalidades al respecto de ese trato? No, lo que pasa es que están interpretando mal la norma. Si estás en un asentamiento humano, estas ventas realizadas por el ente competente, que son las municipalidades, son válidas, ¿sí? Son válidas y tienen que de alguna manera validarse para que se otorgue no un título de propiedad, sino un instrumento de formalización, lo que hemos dicho. Y esa es una Así es. obligación del ente formalizador. Ahora, lo que yo te recomiendo, y no sé, te voy a hacer una repregunta. ¿Ya presentaron por escrito pidiendo el título de saneamiento de propiedad a la municipalidad, que es en teoría, el que tiene inscrito ese lote, o no? Sí, se ha Ya. presentado ¿Qué respondió y la municipalidad? respondió que primero tenemos que pasar por el procedimiento de que solicitemos el certificado de posesión. No, ya. Entonces, apela de esa decisión. Apela. Y Ya lo que tú peor que responden con cartas, no No, no, responden no, con no. No, resoluciones, no, tú responden apela, con cartas. apela de esa carta, no necesitas una resolución, no te preocupes. Si lo Ya. haces con un oficio carta, tú apela de ese documento para que suba en segunda instancia, para que lo vean en jurídica. ¿Ya? Ah, ya, ya, Porque la norma es clara y la norma te indica de que en estos casos se te otorga un derecho de propiedad al contar justamente con ese instrumento, ese documento, más aún que ha sido una transferencia realizada por una municipalidad por venta, por adjudicación. Entonces, apela así de es, por de esa decisión y eso ya no va a subir al área que te ha emitido esa carta, sino al área superior, que en este caso pues es asesoría jurídica con secretaría y que de alguna manera con mayor criterio van a analizar el caso. Seguro van a hacer las coordinaciones y las consultas a COFOBRI para ver esa casuística especial y darte pues solución al tema. Yo Ujú, sugiero eso, ¿correcto? ujú. Muy bien. Ya, Muchísimas ok, gracias, doctor. Muy perfecto. amable. Hasta luego. Siguiente pregunta, por favor. David Echevarría. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, sí. Doctor, mire, tengo un pariente que en la selva ha adquirido 8 hectáreas de una matriz mucho más grande, pero solo 5 hectáreas son terrenos rurales, pues, pastizales, digamos. Y las otras 3 hectáreas están consideradas como zonas forestal, ¿no? Una denominación así tiene. Sin embargo, el, hay lotes ya viviendo colindantes a estas dos áreas. Incluso en el área que es considerado como zona forestal, eh, está, ¿cómo se llama? Está ya siendo poblado. Hay como 8 o 9 lotes ahí que mi pariente ha entregado a unos sobrinos, ha vendido otros, ¿no? Otros pedazos de terreno, prácticamente casi como lotizando. ¿De qué manera se podría
digamos, titular esa área de forestal, porque dentro del plan de desarrollo urbano no está considerado todo como ampliación de zona urbana, ¿no? Están incluso un poco lejos. Ni siquiera las 100 hectáreas que está considerada como rural está dentro de la ampliación de zona urbana. ¿Cuál sería el procedimiento para obtener el título de esa zona forestal? Ya, ¿puedes aclararme un tema? Siempre hay que empezar por el tema de titularidad. Dice, tu familiar compró 8 hectáreas. ¿Compró a quién? ¿A un poseedor o a un propietario registral? ¿A A quién le un compró? propietario, a un propietario ¿Qué tiene título de registral, propiedad? sí, correcto. Ya, le compró. ¿Con qué documento? ¿Una escritura pública, un contrato de compra-venta? ¿Con qué documento? Con una escritura pública, Ya, incluso él muy tiene bien, título. ya. Ya. Lo siguiente, cuando tengas la escritura y te venda un propietario registral que tiene, digamos, 50 hectáreas y te vende 8, ¿no? Perfecto. Entonces, de Ajá, las 50 le quedarían a él 42 y tú tienes 8. Perfecto. Lo siguiente que tienes que ver es que si ese predio de las 8 hectáreas, independientemente que sea pastizales o lo que es temas de protección, tienes que ver ese predio se encuentra en zona urbana o en zona rural. Si está en zona urbana, la competencia para independizar ese predio tendría que ser de la municipalidad. Tendrías que a realizar tu trámite ante la municipalidad para independizar esa área que está dentro de zona de expansión urbana, para que esas 8 hectáreas se independicen del predio matriz. Correcto. Y si estás en zona rural, tendrás que solicitar los certificados de información o planos al gobierno regional para que independices esas 8 hectáreas. Entonces, lo primero que tienes que saber qué competencia hay, si estás dentro de zonificación urbana o estás en zonificación rural, para poder saber a dónde te vas para poder pedir la independización. De las 8 hectáreas, olvídate si es zona de alguna manera de protección o de arborización, porque tú estás independizando de un predio que ya está inscrito, ya tiene una inscripción registral y eso es lo que has comprado tú en tu escritura pública, ¿correcto? doctor, doctor, sí, o sea, las 5 hectáreas ya están independizadas, o sea, del terreno matriz. Ah, ya están Tiene su independizadas título. del predio matriz, pero tú has comprado Solo, 8, no entiendo. claro, claro, solamente nos han dado el de las 5 hectáreas. No le han querido dar de las otras tres ¿Qui- porque están qui- consideradas ¿Quién no la ha querido dar? Discúlpame. agricultura. Por eso, te ha dado un plano de 5 hectáreas, cuando tu Claro, escritura dice 8 hectáreas. ¿Has hecho una no, rectificación entonces? no, 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 a ver. El propietario este que tiene la matriz tiene, bueno, una extensión bien grande, de las cuales le ha vendido 8, como le digo, ¿no? Y al hacer la 8. independización, quisieron hacer independización por las 8 hectáreas, pero le han observado y solo le han dado 5 hectáreas el título de propiedad en agricultura. Sin embargo, tienen posesión de las otras tres. A ver, por eso vuelvo a indicarte, si yo tengo 50 hectáreas inscritas en registros públicos, tengo 50 hectáreas, yo no tengo, de esas 50, yo como propietario puedo dividirla y venderte 10 a ti. Y lo único que tiene que hacer agricultura es darme un certificado de las 10 hectáreas. No, no es que me va a reducir, no me va a dar otro título. Es decir, después que yo tengo mi título inscrito de 50 hectáreas, agricultura no me va a dar ningún título. Por eso te digo, no es que te dé otro título. Lo que está haciendo, y ya ahora más o menos comprendo la figura que me estás presentando, es que el señor tenía 50 y te está dando un título nuevo de 5 hectáreas que se está superponiendo sobre las 50 hectáreas. Entonces hay dos títulos, uno de 50 hectáreas y uno de 5 hectáreas encima. Porque si te han entregado un título, el gobierno regional te está retitulando. Porque si yo tengo 50, lo único que me tiene que dar el gobierno regional es un plano para llevarlo al registro e inscribirlo ahí, nada más. Ese es todo. No me puede entregar otro título, ¿correcto? Ah, ya, Entonces, ya, ahí ok, hay ok. un tema de irregularidad. El gobierno regional no te puede retitular sobre algo que ya tiene título, porque eso genera una duplicidad de partidas. Y esas 3 hectáreas adicionales siguen estando dentro de la matriz de 50, es decir, no se han independizado, porque Así es. independizar no es generar título, es una independización, es decir, por eso te decía, de las 50 me vende 8, queda 42 en la matriz y se genera otra partida en 8 hectáreas. En esas 8 hectáreas, para que te reduzcan a 5, tienes que haber hecho un proceso de rectificación. Y tú no lo has hecho porque no eres titular todavía.
La única forma de rectificar es que ganes las 8 y después te rectifique el gobierno regional a 5 hectáreas. Y esas 3 hectáreas quedan libres, pero no han hecho ese procedimiento. Seguro te han retitulado, ¿correcto? Ah, ya, Ahí hay un error de alguna manera del gobierno regional, claro. ¿correcto? Ya, ahí tienes que verse el tema de doble titulación. Tú, si te ha titulado agricultura, en este caso el gobierno regional, tú tienes 8 hectáreas más 5, tienes 13 ahora, porque tienes 8 de la venta original más 5 que te ha supuestamente regalado, en este caso el GORE, el gobierno regional. Tienes 3 hectáreas ahora. O sea, esa rectificación hay que hacerlas en agricultura de todas En maneras, a agricultura, pesar, pero solamente lo hace el propietario, no lo puede claro, hacer el poseedor. ok, ok. ¿Sí? Muy Y ya bien. otro, ok, listo, ok, Ok, ahora sí. listo. Gracias. Edgar, Doctor, buenas noches. y buenas noches. Tengo una pregunta sobre una escritura pública del año 84, pero el 87 ha inscrito en los registros públicos la comunidad, o sea, toda la propiedad superpuesta a la compra de esta. Y nosotros como herederos no hemos actuado nada hasta ahora, ¿no? Simplemente estamos poseyendo dentro de la comunidad y uno de mis hermanos está como comunero también. Lo único que hemos hecho levantamiento según la escritura pública, pero faltaría inscribir, porque ha sido una compra anterior al título de la comunidad. ¿Cuál sería el procedimiento y en qué instancia? Ya, aclárame un tema. ¿A quién le compran? ¿A la comunidad misma le compran ese terreno? No, 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 ¿A no, quién le no, es compran? la comunidad no tenía No, no, propiedad no, no. todavía. En tu escritura, ¿a quién le Ah, entre compran ustedes? particulares. Era resto de una hacienda. Ya, O perfecto. sea, Ahí quedamos, ya. Le compras a un hacendado, ¿no? Ya. Si le compras a sí, un hacendado, esa escritura tendrías que ver en el mismo texto de la escritura. Si ese hacendado decía, mira, por ejemplo, artículo 1, ¿no? El Juan Pérez, propietario de la hacienda Pucallpa, inscrita en el registro de propiedad en el tomo 5 fojas 10. Si indica eso el artículo 1 de tu escritura, quiere decir que has comprado una propiedad. Entonces, consecuencia, tu familiar o tú, quien ha comprado, es propietario. Lo que pasa es que habría dos partidas, una de este predio Pucallpa que te le vendió a tu familiar y aparte el tema de la comunidad que hay matriculado encima de Pucallpa. Entonces, lo primero que tienes que ver es la escritura pública, se indica un antecedente dominial, de dominio. Si no, hubiera no, eso, no. entonces no es propietario, es un poseedor. Entonces, si no dice eso, el artículo 1 o el 2 quiere decir que la persona es poseedora y te ha vendido posesión y no propiedad. ¿Correcto? Ok. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora Sí, vamos a, sí. ahora vamos a contestarte la pregunta. Como ya sé, ya me has dado el dato, entonces lo que tienes Sí, es pues, una continuación de posesión de esa incluso se ha persona que... consultado el registro público, solamente existe la propiedad de la comunidad. Ah, ya. No, porque he encontrado casos donde hay este caso mismo que me mencionas en Piura, donde la persona le ha comprado a los dueños de la hacienda, por ejemplo, Pomalca, y los hacendados le vendieron a esta persona, y después viene la comunidad encima. Entonces hay dos partidas, una de Pomalca del año 1930 y otra de la comunidad campesina de Sechura encima de esta propiedad de Pomalca. Entonces esas personas que la han comprado son propietarios y son Ah, propietarios más antiguos que la misma comunidad campesina. Por eso te presentaba el sí, caso. Si era el sí, caso eso o es una persona que tenía posesión de un terreno y después te lo vende, ¿no? Entonces lo que te está vendiendo es posesión, sí, ¿correcto? Ya, muy bien. sí. Ok, entonces, ¿cuáles son los caminos para solucionar esto? Como tu hermano ya es comunero, prácticamente está afiliado a la comunidad. Podría solicitarte dos cosas. Es decir, que la comunidad reconozca la posesión de ustedes, una posesión ancestral y que tienen ese documento, y que de alguna manera les den, digamos, una constancia, una adjudicación de parte de la comunidad de que ustedes van a conducir ese terreno. No es propiedad, pero es una posesión indeterminada, primer caso. El segundo caso es de que tu familiar, tu hermano,
pida la independización de esa área, ya sea por una donación, una adjudicación donde la propia comunidad campesina, por asamblea comunal, decida que esa venta anterior era válida y que reconoce esa posesión y que les está dando esa área y se independice de la comunidad. Eso ya no sería terreno comunal, se independizaría de la comunidad, dejando un hueco. Y esa área ya le perteneciera a ustedes porque harían la independización de la comunidad y lo inscribirían en registros públicos. Correcto. Esas son las alternativas que podrían darse para poder regularizar esta área que ustedes están en posesión. No habría otra manera porque existe un conflicto, es un terreno hereditario, o sea, somos cuatro hermanos, solamente uno de los hermanos se quedó ahí en posesión, pero No, por prácticamente, eso, acá es el que le pide a la comunidad, como la comunidad es la propietaria, mira, te pongo el ejemplo, ¿no? Podría venir hasta un tercero, por ejemplo, yo ir a la comunidad y le compro esa área, al último yo me convierto en propietario y podría desalojarlos a todos ustedes. Por eso te digo, depende. claro, Acá pero es con la escritura pública anticipada, ¿qué se puede hacer? No puede ser ya, ahí 25 viene el días. otro tema. Muy bien, justo llego a esa parte. Ajá, Lo que pasa es de que la norma indica de que las escrituras anteriores a 1920 son válidas como derechos de propiedad y el momento del linde y titulación deberían ser consideradas y excluirse del área comunal. No se ha hecho, correcto, ni la antes del 1920 y aquellas que tienen. En consecuencia, ¿qué están haciendo algunas personas que tienen estas escrituras antiguas? Están yendo al Poder Judicial a un procedimiento de mejor derecho contra la comunidad. Pero eso sí. depende de que si tu hermano es comunero y se va a enfrentar a la comunidad, va a perder la condición de comunero porque se van a enfrentar. Por eso te digo, es mejor vayan de alguna manera primero a solucionar por trato directo con la comunidad para ver si hay esa posibilidad y si no ven esa posibilidad abierta con la comunidad, recién ya van al proceso de mejor derecho conforme a la escritura pública que tienes de que esta escritura es anterior al nacimiento de la comunidad y que esos terrenos ya eran considerados como propiedad privada, aún no estén inscritos. Esa es la defensa que tendrías que hacer ya a nivel judicial y presentar una buena demanda para acreditar eso. ¿Correcto? Adicionalmente, la documentación de la municipalidad, ¿no? Tengo autovalúos, plano visado. Todo eso, todos los medios probatorios que tengas, si te vas a ir a Poder Judicial a hacer un procedimiento de mejor derecho, todo documento te va a servir para hacer esa defensa, para poder declarar un mejor derecho conforme a esa escritura pública que tienes antigua antes del nacimiento de la comunidad. Ok, doctor. Buenas Listo. noches. Ok, Gracias. perfecto. Gracias. ¿Quién sigue? Antenor. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, sí. Una pregunta, una propiedad particular extensa, rural, inscrito en la SUNAR y en un área de 8.000 metros cuadrados se ha generado una posesión ya por más de 20 años. Existe infraestructura educativa, iglesia, agencia municipal. ¿Cuál es el procedimiento trámite a seguir? La propiedad rural es de un particular, pero la posesión que tiene la población urbana es de un área de 8.000 metros cuadrados. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Muy bien, Antenor. Buena pregunta. Si en esos 8.000 metros hay viviendas, hay equipamientos, hay lotes, digamos 20, 30 lotes, este grupo que tiene más de 20 años tendría que iniciar ante la Municipalidad Distrital, la Provincial o COFOPRI, un procedimiento que se llama Procedimiento Integral y Simplificado de Declaración de la Propiedad, o lo llamado prescripción adquisitiva. Presentando sus documentos, ese es un procedimiento administrativo, presentando sus documentos de posesión por más de 10 años, y el ente formalizador, después de realizar el procedimiento notificando al propietario, los va a declarar propietario y le va a entregar su título de propiedad. Por ahí empezaría ese procedimiento de titulación para este grupo que está en propiedad privada, aún sea el predio rústico. No hay ningún problema siempre y cuando físicamente en campo existan viviendas o equipamientos. ¿Correcto? Así es, doctor. Existe viviendas ya construidas Ujú. y hay y hay lotes construidas también y a la vez el titular de la propiedad hizo un proceso de reivindicación
pero la propietaria ha hecho abandono y el Poder Judicial ha declarado el abandono del trámite y por lo tanto se encuentra en ese estado. Ya, si está abandonado el proceso judicial, ya terminó, automáticamente puede proceder a este procedimiento de especial para el tema de titulación ante la municipalidad. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente pregunta, Flor Gamarra. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Buenas noches, sí, buenas noches, Flor. Buenas noches. Disculpe, si hay un predio aproximadamente de 2000 metros cuadrados y 50 lineal, pero se encuentran a orillas del río, ¿cuál sería el procedimiento para la titulación? A ver, este predio que está a orillas del río, es un predio que ha sido adquirido, comprado, solamente en No, posesión. en posesión. Ah, en posesión, ya. Lo que pasa de que en el tema de predios en posesión cerca a ríos, hay previamente para el tema de la formalización y titulación límites, ¿no? Los límites técnicos, y uno de esos es el tema de la faja marginal, de línea intangible. Entonces tendría que verse si está dentro de la faja marginal, automáticamente ese es un intangible, no se va a poder formalizar, no se va a poder titular por los entes formalizadores. Uno, dos, tampoco se puede titular por COFOPRI, la municipalidad, porque es un tema, en el tema de formalización es un solo lote. Lo que titula COFOPRI y las municipalidades son lotes masivos, como el caso anterior que me mencionaba, de los 8.000 metros, ¿no? Si es un conjunto de lotes, sí se puede. Pero si está en faja marginal, aún siendo 30 lotes, prácticamente la faja impide el tema de la formalización. ¿Qué es lo que procede acá? Lo que procede acá es el tema de la reubicación. En estos casos, la municipalidad tiene ya la obligación, frente a lotes en posesión, estando en peligro cerca al río, en reubicar ese lote en una zona segura, para lo cual se tiene que hacer el trámite ante la municipalidad. Ese es uno de los factores importantes para el tema de tratar de conseguir pues seguridad con respecto al tema de las viviendas. Ya, lo que pasa es que Correcto. el municipio construyó un muro de contención para ¿Ya? darle seguridad a las viviendas. Ujú. Y me indican que los vecinos ya tienen sus títulos, Tiene pero sus la títulos. señora no. Pero ya, si Exacto. tiene sus títulos, ¿quién le dio el título? Disculpa. En la municipalidad. Ah, ya, pues entonces, si la municipalidad ha hecho el muro de contención, quiere decir que ya tiene el estudio técnico del tema de la línea alta marea, disculpa, la faja marginal. Consecuencia, esos lotes estarían fuera para poderlos titular. Y si es así, lo único que tienes que hacer es, si tu lote está incluido en ese plano que ha titulado la municipalidad, lo único que tienes que solicitar es tu título de propiedad, que la municipalidad te entregue tu título por la posesión que tienes. Ok, entonces bastaría con el título que me brinde la municipalidad. Sí, Y con ese luego, título es suficiente. Si ya formalizó todo el pueblo y tu lote ha quedado sin título, lo único que tienes que hacer es solicitar tu título a la municipalidad, porque se supone que la municipalidad ya hizo el estudio, hizo el diagnóstico, el saneamiento, ha inscrito el plano de trazado y uno de los lotes es tu lote. Lo que falta es tu título. Entonces tendrás que claro, solicitar la titulación a la municipalidad. ya, En este porque caso. claro, había un estudio incluso para hacer una carretera por ahí, Ujú, pero se opusieron los propietarios de esa área, ¿no? ujú. Porque no les daban otro terreno ni les daban una solución. Correcto. No hay ningún problema. Si está dentro de un plano ya inscrito por la municipalidad, el trámite es ante la municipalidad para solicitar el título. Ok, Correcto. Muy bien. muchas Ok, gracias, señores, doctor. muchas gracias. Hemos llegado al final de la clase y con las preguntas. Bueno, y dejamos a los organizadores del evento y hasta la próxima clase. Muy buenas noches a todos.